en ángulo de 20 grados y el libro no se mueve. Ahí está. Para calcular el coeficiente de fricción estática nos apoyaremos en el diagrama de cuerpo libre realizado. Bueno, como primer paso realizaremos la suma de las fuerzas en el eje de las X, en las cuales se ven involucradas la fricción estática y el componente en X del peso. El componente en X del peso lo podemos expresar como masa por gravedad por seno de alfa, debido a que Wx es el cateto opuesto al ángulo. Realizaremos la suma de las fuerzas en el eje de la Y. En el eje de la Y participan lo que son la fuerza normal y la componente en Y del peso. La componente en Y del peso la podemos expresar como masa por gravedad por coseno del alfa. Esto debido a que se encuentra adyacente al ángulo. Despejando la normal nos quedaría como masa por gravedad por coseno de alfa. Ahora sustituimos, regresando a esta ecuación, sustituimos la normal sabiendo que es masa por gravedad por coseno de alfa y nos quedaría la siguiente expresión. Si esta expresión la dividimos entre masa por gravedad, se cancela la masa por gravedad al igual que acá, y entonces tendremos el coeficiente de fricción estático por coseno de alfa menos el seno de alfa igual a 0. Ahora bien, lo que queremos calcular es el coeficiente de fricción estático y la siguiente expresión nos permite obtenerlo a partir de el seno de alfa entre el coseno de alfa. Esto se obtiene a partir de que el seno pasa del otro lado positivo y el coseno pasa a dividir al seno de alfa. Ahora bien, sabemos que seno de alfa sobre coseno de alfa es igual a tangente de alfa. Entonces el coeficiente de fricción estático se puede calcular a partir de la tangente de alfa. En nuestro experimento, alfa es igual a 20 grados. Por lo tanto, el coeficiente de fricción estático sería tangente de 20 grados. Nos arroja el valor del coeficiente de fricción estático igual a 0.364. A ver, ahí no lo muevas. Ahí está el 25, ¿va? Sí se ve, ¿no? Para realizar el cálculo del coeficiente de fricción dinámico, como primer paso realizaremos nuestro diagrama de cuerpo libre que tenemos en esa parte y realizaremos la suma de las fuerzas en el eje de la Y. Esto es igual a 0. En el eje de la Y participan lo que es la fuerza normal y la componente en Y del peso. Ahora bien, el componente en Y del peso es igual a masa por gravedad por coseno de alfa prima. En este caso trabajaremos con alfa prima debido a que el ángulo utilizado es diferente a alfa. Alfa, recordemos que lo utilizamos para determinar el coeficiente de fricción estática. Por ello el coeficiente de fricción dinámico tiene que ser mayor para que el objeto se encuentre en movimiento. En este caso el objeto es el libro. Ahora bien, si despejamos la normal nos quedaría igual a masa por gravedad por coseno de alfa prima. Ahora realizaremos la suma de las fuerzas en el eje de las X igual a menos masa por aceleración. Esto debido a que el objeto se encuentra en movimiento. En el eje de las X participan lo que es la fricción dinámica menos la componente en X del peso. Eso igual a menos masa por aceleración. Recordemos que la normal habíamos dicho que es igual a masa por gravedad por coseno de alfa prima. Sustituimos la normal y multiplicamos por el coeficiente de fricción dinámica, quedándonos la siguiente expresión. Si esta expresión la dividimos entre masa por gravedad, aquí se anularía masa por gravedad, al igual que acá. Aquí se va masa con masa, quedándonos la siguiente expresión. Esta expresión la multiplicaremos por menos g, que es la gravedad, quedándonos esta otra expresión. Ahora realizaremos los despejes para obtener el coeficiente de fricción dinámico, que es el que estamos buscando. La aceleración pasa positiva y más gravedad seno de alfa prima pasa negativo. Para dejar solo el coeficiente de fricción dinámico tendríamos que pasar la menos gravedad por el coseno de alfa que está multiplicando a dividir, quedándonos la siguiente expresión para poder calcular el coeficiente de fricción dinámico. Gravedad por seno de alfa prima menos aceleración sobre gravedad por coseno de alfa prima. Para calcular la aceleración previamente habíamos obtenido la distancia recorrida por el cuerpo, por el libro. En este caso fue de 0.5 metros en un tiempo de 1.2 segundos. Utilizando las fórmulas de posición final igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. La posición inicial decimos que es 0, la velocidad inicial es 0 porque parte del reposo. Entonces únicamente nos queda un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. A partir de aquí despejaremos lo que es la aceleración. El 2 pasa multiplicando a posición final y el tiempo al cuadrado pasa a dividir, quedándonos la siguiente expresión. A partir de los datos obtenidos sustituimos en la fórmula, obteniendo que la aceleración es igual a 0.6944 metros sobre segundo al cuadrado. Una vez calculada la aceleración y sabiendo que alfa prima es igual a 25 grados, sustituimos en nuestra ecuación para obtener el coeficiente de fricción dinámico. Realizamos los cálculos y obtenemos que el coeficiente de fricción dinámico es igual a 0.355.
Es así como comprobamos que el coeficiente de fricción estático es mayor al coeficiente de fricción dinámico.